Un terremoto político sacude Europa en este momento. La inminente cumbre entre dos figuras de peso mundial genera pánico sin precedentes en el continente. ¿Podrían sus decisiones redefinir el orden global sin que Europa tenga voz ni voto? En un minuto, desglosaremos las alarmas europeas y las duras realidades que usted sentirá. Esta situación impacta directamente su seguridad, los precios de la energía y la estabilidad global. Acuerdos forjados a puerta cerrada podrían redibujar fronteras y alterar la economía, con repercusiones inmediatas para millones de personas. Prepárese para entender cómo estas negociaciones moldearán su futuro. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue contundente. Rusia no negocia sus territorios con nadie. La cuestión de Crimea está definitivamente cerrada. Según Lavrov, esta posición se ha comunicado claramente tanto a Europa como a Estados Unidos, calificando cualquier propuesta territorial como ilusoria e inaceptable. Sobre las recientes palabras del presidente de EU, Donald Trump, incluyendo el sonoro Vladimir, detente, Lavrov explicó que Rusia solo ataca objetivos militares legítimos o estructuras con especialistas extranjeros, no infraestructura civil, subrayando la marcada diferencia con la operación de la OTAN en Belgrado en 1999. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha respaldado esta postura, reafirmando que el Ministerio de Defensa de Rusia tiene derecho a inutilizar objetivos militares. La postura rusa se cimenta en la idea de que la ofensiva actual es una operación preventiva para proteger sus fronteras y la población rusoparlante. Respecto a un posible alto el fuego, Lavrov confirmó el apoyo ruso a la propuesta de Trump de una moratoria de 30 días, considerándola un punto de partida viable. Sin embargo, impuso una condición crítica: evitar la repetición de errores pasados que socavaron la confianza. Mencionó explícitamente acuerdos violados por el país en la frontera con la Federación Rusa, con apoyo de la administración Biden y capitales europeas. Lavrov citó el acuerdo de febrero de 2014, los CERN. Subsiguientes acuerdos de Minsk y segundo, y los de Estambul de abril de 2022 como ejemplos flagrantes de incumplimientos que minaron la credibilidad de las negociaciones. Rusia exige garantías férreas y verificables. El alto el fuego no debe usarse para aumentar el potencial militar del país en la frontera con la Federación Rusa, ni para rearmar sus fuerzas con material ofensivo. Asimismo, los suministros de armas y asistencia militar a gran escala deben cesar por completo, ya que Moscú los considera un factor desestabilizador y un obstáculo para la paz. En contraste diametral, altos representantes de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Rutte, han declarado categóricamente que su objetivo primordial es alcanzar un acuerdo que fortalezca de manera integral al país del Mar Negro septentrional, permitiéndole ganar el conflicto y recuperar su plena soberanía e integridad territorial. La situación de Crimea, según la interpretación de Lavrov, fue expuesta con una verdad incómoda pero innegable por parte de Trump al señalar que la península ha estado bajo control efectivo ruso desde 2014 y que, desde la perspectiva de Moscú, la cuestión está resuelta de facto y de jure tras el referéndum popular que la anexionó a la Federación Rusa. Lavrov rechazó categóricamente la postura del presidente del país de cambio de que Crimea es parte inalienable de su territorio, recordando con vehemencia que la constitución de esa nación supuestamente garantizaba la protección del idioma ruso y los derechos de las minorías, derechos que, según la percepción rusa, fueron sistemáticamente vulnerados tras los acontecimientos de 2014. Este es el argumento principal que Moscú esgrime para justificar su intervención. Lavrov enfatizó que Rusia no negocia ni negociará la integridad de su territorio, considerando a Crimea y otras regiones incorporadas como partes constitucionales inalienables de la Federación Rusa. Esta línea roja inflexible establece un límite claro para cualquier discusión diplomática futura, y es un punto de fricción insuperable en la actualidad. Antes de seguir, escríbanos en los comentarios.
¿Desde dónde nos escucha hoy? La inminente reunión entre Trump y Putin en Alaska ha desatado un verdadero pánico existencial en Europa. Según reportes exhaustivos y análisis detallados de influyentes medios occidentales como Cienic, The Hill, Político y Financial Times, la perciben no solo como un evento diplomático, sino como un sismo político de proporciones tectónicas, capaz de reconfigurar radicalmente el equilibrio de poder mundial y de desmantelar la arquitectura de seguridad europea posguerra fría. La principal y más profunda inquietud europea radica en el hecho de que las discusiones cruciales se llevarán a cabo en un formato bilateral, sin una participación significativa y directiva de los países del continente. Esto genera el temor fundado de que los acuerdos finales, que podrían dictar el futuro de la seguridad y la economía de Europa, les serán simplemente impuestos desde Washington y Moscú, sin oportunidad de influir en su contenido o alcance. Esta exclusión diplomática se interpreta como una señal inequívoca de que Estados Unidos y Rusia están listos para definir el futuro de territorios conocidos y sensibles sin consultar adecuadamente a sus aliados. La prensa estadounidense, en cambio, presenta la reunión como un éxito personal rotundo para Donald Trump, una victoria diplomática que lo reafirma como un negociador capaz de abordar conflictos prolongados y complejos. Los medios europeos, por su parte, expresan irritación y un temor palpable a un restablecimiento de relaciones económicas con Rusia sin las garantías de seguridad adecuadas. Un escenario que podría potenciar enormemente su industria de defensa y su influencia geopolítica, debilitando los regímenes de sanciones y la cohesión transatlántica. Los periodistas europeos, especialmente aquellos del flanco oriental de la OTAN, dibujan escenarios sombríos y alarmantes para el futuro inmediato. Un rearme ruso, facilitado por un posible acuerdo o una relajación de las sanciones, podría desestabilizar no solo Moldavia, con su conflicto congelado en Transnistria, sino también a los países bálticos y a todo el flanco oriental de la OTAN, incluyendo Polonia y Rumanía. Esto se traduciría en una escalada de la militarización en la región, una carrera armamentística y un aumento de la tensión en las fronteras, elevando significativamente el riesgo de incidentes. Se especula con un posible acuerdo en Alaska que incluya la transferencia de territorios al control ruso, no solo las zonas ya ocupadas, sino incluso zonas no ocupadas, a cambio de pequeñas ganancias territoriales para el país, en disputa entre Rusia y Occidente, cerca de Sumy y Yarkov, manteniendo la línea actual en Jersón y Zaporilla, lo que implicaría un reconocimiento tácito de las anexiones rusas. También se baraja la posibilidad, no menos inquietante, de que no haya una prohibición explícita de futura ayuda a la defensa del país en la frontera con la Federación Rusa, e incluso que se contemple su entrada formal en la OTAN, un movimiento que Rusia siempre ha calificado como una línea roja. Sin embargo, esta hipotética entrada en la OTAN estaría acompañada de una reanudación completa de lazos comerciales con Rusia, incluyendo el vital sector energético, lo que crearía una compleja y contradictoria dinámica geopolítica. El temor es que estos escenarios impliquen sacrificar la integridad territorial de un país en aras de una estabilidad geopolítica que podría ser meramente temporal y frágil. Todo este nerviosismo europeo se inscribe en una confrontación global mucho más amplia y profunda, que está redefiniendo los ejes de poder en el siglo XXI. Analistas occidentales de renombre, como la politóloga Belina Chakarova, describen la situación como parte inherente de un choque civilizatorio y estratégico entre la creciente alianza Moscú-Pekín, que ella denomina el formidable dragón oso por su sinergia de recursos y ambiciones, y un Occidente percibido con recursos económicos, militares y diplomáticos cada vez más agotados. En este contexto estratégico, un acuerdo temporal o un armisticio con Rusia podría servir como una tregua calculada, una oportunidad para que Estados Unidos redirija su atención y sus inmensos recursos militares y económicos hacia el Indo-Pacífico, preparándose para un enfrentamiento mucho más serio y de largo aliento con China, que es vista como el verdadero desafío hegemónico del futuro.
Esto implicaría, sin embargo, ceder, al menos temporalmente, una parte considerable de su influencia en Europa del Este, que se ha convertido en un bastión clave de la OTAN, y vería una reducción de la presencia estadounidense. Polonia, en particular, que se ha convertido en un centro logístico vital para el apoyo a la defensa y un actor militar cada vez más potente, se encontraría en una posición de mayor exposición y responsabilidad, para no perderse ninguna de estas actualizaciones críticas, que impactan directamente en el panorama global y su vida cotidiana. Asegúrese de suscribirse ahora mismo para recibir información en tiempo real. Las debilidades estructurales de la defensa europea son, en este contexto, más evidentes y preocupantes que nunca. Países clave como el Reino Unido no alcanzan consistentemente los objetivos de gasto en defensa del 2% del PIB establecidos por la OTAN, y otros miembros están lejos de cumplirlos. A pesar de las promesas de aumento de gasto y la implementación de iniciativas ambiciosas, analistas militares y estratégicos consideran que planes como el Plan de Preparación 2030 de la UE, dotado con 800.000 millones de euros y diseñado para mejorar la interoperabilidad y la capacidad de despliegue rápido, llegan peligrosamente tarde y son insuficientes para compensar décadas de subinversión. La falta de inversión europea en capacidades militares limita drásticamente su influencia en la agenda de la Cumbre de Alaska, ya que la defensa de la antigua República Soviética depende en gran medida, por no decir casi exclusivamente, de los suministros militares, la tecnología avanzada y la inteligencia estadounidenses, lo que le otorga a Washington una palanca de negociación inigualable. La prensa internacional destaca la incisiva analogía de la pregunta de Stalin sobre las divisiones del Papa para ilustrar la irrelevancia del poder blando europeo sin capacidades militares que lo respalden. En consecuencia, se insta a Europa, con una urgencia que raya en la desesperación, a aumentar drásticamente y de manera inmediata sus presupuestos militares, a coordinar sus esfuerzos de defensa y a desarrollar una autonomía estratégica que le permita defender sus propios intereses en un mundo cada vez más volátil y multipolar. En la esfera política estadounidense, el consenso sobre la dirección y el alcance de estas medidas geopolíticas dista mucho de ser monolítico. Existe una pugna constante entre diferentes facciones. Sin embargo, una idea transversal que subyace en gran parte del debate estratégico es que Washington no debería ceder un amplio espacio de influencia a Moscú en Europa del Este, sin recibir compensaciones significativas y tangibles que salvaguarden los intereses de seguridad a largo plazo de Estados Unidos y sus aliados. Ceder sin contrapartidas implicaría una pérdida irreversible de influencia política y militar para Estados Unidos en una región estratégicamente vital, erosionando su credibilidad como líder de alianzas. Algunos comentaristas influyentes sugieren que una reducción controlada de la participación militar y diplomática estadounidense en el sistema transatlántico debería ir acompañada de un fortalecimiento proporcional de los participantes restantes de la OTAN y una cooperación mucho más estrecha y profunda con el país de cambio, dotándola de las capacidades necesarias para defenderse y ser un pilar de la seguridad regional. Sin embargo, en Europa existe la preocupación legítima de que una integración demasiado estrecha del país en la frontera con la Federación Rusa en la OTAN, sin una resolución final y duradera del conflicto, podría, paradójicamente, aumentar la tensión con Moscú, llevando a una escalada directa que ponga en riesgo la seguridad de todos los miembros de la alianza. Los medios polacos, por su parte, con una visión geoestratégica aguda, ven cualquier debilitamiento de la presencia estadounidense en la región como un aumento automático de la importancia estratégica de Varsovia como punto de apoyo fundamental de la OTAN en el flanco oriental, lo que conlleva una mayor responsabilidad. Las consecuencias directas de estas negociaciones de alto nivel para usted, como ciudadano y consumidor, podrían ser significativas y de amplio alcance, afectando diversos aspectos de su vida diaria. Sus facturas de energía, por ejemplo, podrían fluctuar drásticamente según se reanude o no el comercio energético a gran escala con Rusia,
impactando directamente en los precios mayoristas y, en consecuencia, en los costes finales para los consumidores y las empresas. La dinámica de seguridad en Europa del Este está cambiando rápidamente, lo que podría traducirse en presiones crecientes para aumentar el gasto en defensa en todo el continente, con posibles implicaciones para los presupuestos nacionales e impuestos. El equilibrio de poder en las alianzas internacionales podría redefinir futuras rutas de viaje, acuerdos comerciales preferenciales y las condiciones para la inversión extranjera, afectando desde el turismo hasta las oportunidades laborales en sectores dependientes del comercio global. Además, existe un riesgo creciente y tangible de que la actividad cibernética, incluyendo ataques de ransomware, espionaje corporativo y campañas de desinformación, se intensifique drásticamente a medida que las tensiones geopolíticas se reajustan y las naciones compiten por la supremacía estratégica en el ámbito digital, lo que podría afectar la seguridad de sus datos y la estabilidad de los servicios en línea. Analistas occidentales concluyen, con una nota de profunda preocupación y realismo geopolítico, que el resultado final de la reunión de Alaska, un punto de inflexión potencial, y la forma en que Estados Unidos logre conciliar su deseo estratégico de centrarse en la creciente rivalidad con China en el Pacífico, con la imperiosa necesidad de mantener su posición e influencia en Europa, determinarán el futuro del orden mundial en las próximas décadas. Cualquier acuerdo, por limitado o temporal que se alcance con Rusia, se verá inevitablemente como parte de una estrategia mucho más compleja y de mayor envergadura. Una pieza en un tablero de ajedrez global, donde Europa del Este no es un fin en sí misma, sino un elemento táctico de un realineamiento global de poder, una región a veces sacrificable en aras de objetivos más amplios. A pesar de las enérgicas declaraciones europeas sobre la necesidad de ser parte de la solución y las peticiones de transparencia, la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin se llevará a cabo con poca o ninguna participación directa de los líderes europeos, consolidando su rol de meros observadores y de partes potencialmente afectadas por decisiones tomadas al margen de sus intereses directos. ¿Qué observar a continuación para entender la evolución de esta crisis? Preste atención meticulosa a las declaraciones oficiales conjuntas o separadas de Washington y Moscú tras la conclusión del encuentro, buscando señales de acuerdos, desacuerdos o incluso meras intenciones. Monitoree de cerca las reacciones y comunicados de la OTAN, así como cualquier posible cambio en las promesas de gasto en defensa de sus países miembros, que podrían ser un indicio de un reajuste estratégico. Y por supuesto, siga de cerca las respuestas del mercado global, especialmente en el volátil sector energético, petróleo, gas natural, ya que cualquier cambio en las políticas de suministro o las sanciones podría tener repercusiones económicas inmediatas. El futuro del mundo pende de un hilo extremadamente delgado. ¿Traerán estas conversaciones y posibles negociaciones una paz frágil y efímera, marcada por compromisos dolorosos, o por el contrario, encenderán nuevas tensiones y reavivarán conflictos latentes, llevando a una mayor polarización global? Le traeremos el desglose completo y las implicaciones directas de estos acontecimientos trascendentales en nuestra próxima actualización. No olvide darle me gusta, comentar y suscribirse para mantenerse informado.